Dígamelo mi gente, que lo que una vez más en su hermoso canal El Nefelibata, con esa bella palabra también, saben que aquí vamos a hablar de literatura, filosofía, historia, de temas actuales de interés, ¿verdad? Películas y muchas reseñas de otras cosas más, ¿verdad? Pero en este caso, en este hermoso video, vamos a hablar sobre una obra de teatro puertorriqueña escrita por el dramaturgo René Márquez llamada La Carreta. Antes de ver este video, ¡mierda! Si no ha visto el video anterior en la que estoy dando definiciones de algunos conceptos o términos de la estructura externa de una obra de teatro, vaya a verlo si no entiende, por ejemplo, a qué me refiero cuando digo actos o escenas o estampas o acotaciones. Allá va a entender mucho mejor eso porque son algunos términos que voy a usar en relación a esta obra de teatro. Bien, y antes también de empezar con la obra de teatro, vamos a hablar un poco sobre la historia de Puerto Rico, súper superficial y bien general lo que voy a decir. Sabemos que desde el 1493 hasta el 1898, Puerto Rico fue dominado por España, ¿verdad? En el 1898 finaliza con la guerra hispanoamericana y pasa a ser un territorio estadounidense, ¿verdad? Sabemos que en el 1917, por la ley Jones, a los puertorriqueños se le concede la ciudadanía. Coincidencialmente, cuando estaban en la Primera Guerra Mundial. Sabemos también que en el 1948 se elige el primer gobernador puertorriqueño por los puertorriqueños, Luis Muñoz Marín, ¿verdad? Sabemos también que en el 1952 obtiene Puerto Rico el título que hoy se conoce como un Commonwealth, es decir, un Estado libre asociado. Y durante este mismo tiempo sabemos que es cuando puertorriqueño tiene su boom de industrialización. Esto va a ser muy importante para esta obra. Bien. Ahora sí, vamos a hablar finalmente sobre la obra, ¿verdad? Esta obra está dividida en 3 actos. Aquí se le llaman estampas. Una vez más, si desconoce a qué me refiero cuando uso estos términos, vayan a ver el video anterior. Aquí las escenas no están divididas, es decir, que la estampa empieza y sigue para adelante independientemente entre un personaje u otro. No están divididas en escena, es completamente como si fuera la estampa y ya. Uno habría que dividirlos y uno tendría que dirigirlo y todo esto, ¿no? Vemos entonces que cada estampa representa un lugar distinto, incluso un tiempo distinto. Empezamos en la primera estampa en el campo. Aquí vemos a los protagonistas. Tenemos, por ejemplo, al abuelo, que sería Don Chago. Tenemos a la hija, a la madre, que sería la hija de Don Chago, Doña Gabriela, y tenemos a los hijos, Luis, que es el mayor, Juanita, que es la del medio, y Chaguito, que es el más pequeño, y un personaje también del campo que se llama Hermana en esta primera estampa. Vemos entonces que el conflicto, o ellos se están preparando en realidad para moverse del campo a la ciudad, a un barrio de San Juan que se llama La Perla. Se van a mover a ese lugar y vemos entonces el conflicto entre Don Chago y Luis, que Luis es como quien dice la cabeza de la familia ahora y es como que el que se quiere mover a la ciudad para conseguir, para progresar en la vida, vamos a decir, porque entiende que en el campo no va a conseguir nada, que es estancado. Don Chago, por otro lado, que podríamos decir que es la representación de las ideas de René Márquez, del dramaturgo, ¿verdad? Tiene una idea más tradicional y entiende que uno debe quedarse en la tierra y que en realidad ese progreso es una falsedad de cierta manera y no va a traer nada bueno. Que la tierra, para que te dé algo, la debes trabajar. Si no, no te va a dar nada. La tierra nunca va a traicionar. Y vemos que esta idea se va a ver durante la obra completa. Se mueven entonces Luis, Chaguito, Juanita y Doña Gabriela. El abuelo Don Chago se queda y muere en una cueva y se mueven a la segunda estampa. Sale Don corre contento con su cargamento para la ciudad. Ay, para la ciudad. Lleva en su pensamiento todo un mundo lleno de felicidad. Ay,
den Fenlinsenberg. La segunda estampa es en la ciudad entonces. Y aquí vamos a ver algo muy interesante porque la primera estampa se nos muestra como si fuera un lugar edénico. Es decir, el campo es un lugar edénico. Ellos son jíbaros. Jíbaros son campesinos, vamos a suponer para República Dominicana, ¿verdad? Allí no había como que ese antimoralismo que se va a encontrar en la ciudad. Aunque sí podríamos encontrarlo de cierta manera, por ejemplo en el personaje de Germana, de eso voy a hablar más adelante, pero no tanto como la ciudad. En la ciudad los personajes van a tener como un declive moral de cierta manera. Vamos a ver, por ejemplo, en el personaje de Juanita, que se embaraza e incluso hace un aborto. No tiene el hijo, tiene un aborto. Algo que en una familia religiosa es obviamente súper feo, vamos a decir, ¿verdad? Vemos a Chaguito, que es el más pequeño, que no quiere como que ir a la escuela, está robando, incluso le roba a su propia madre. Y vemos incluso que al final de esta estampa, la segunda estampa, va a la cárcel, o sea, él queda prisionero, él no se mueve a la tercera estampa. Y vemos a Luis, que de cierta manera es el más moral, vamos a decir verdad, es el quien mueve la acción. También hace algo antimoral, y es que tiene relaciones sexuales con unas de las señoras del barrio, que parece como que es algo normal en la ciudad, y esta señora es esposa del hombre que lo ayudó. Aquí vemos algo muy interesante también, y es que una de las razones por las que él se mueve a la ciudad es porque él entiende que las máquinas es el futuro, la industrialización, ¿verdad? La tierra no está dejando nada. Sin embargo, él trabaja como jardinero, de cierta manera, en una escena, de cierta manera vuelve a trabajar con tierra, ¿verdad? Porque es lo único que conocen estos personajes, no tienen educación en relación a la máquina, no conocen mucho de esto, ¿verdad? Cuando vemos entonces que el personaje de Juanita logra el aborto y vemos que Chaguito está en la prisión, ellos deciden moverse al Bronx, en New York, ¿verdad? Ellos entienden que acá en realidad está el verdadero progreso, este es el núcleo de las máquinas, de la industrialización y todo esto, y el personaje entonces se mueve acá. Vemos que viven en una casa bien cerrada, bien pequeña, vamos a decir, ¿verdad? Y el personaje de Juanita se mueve, no vive con ellos, está haciendo otras cosas, la madre está en la casa, tienen en realidad algo para comer y todo esto, pero vemos que el personaje principal, diría yo, Luis, en realidad se la pasa trabajando para la madre, y esto tiene que ver mucho porque en realidad él no es hijo de ella, y hay como cierta ambivalencia si él conoce o no sabe esta realidad, pero él entiende de que tienen que trabajar y hacerla feliz, ¿verdad? Al final, y esto es una parte trágica, él muere, irónicamente comido como por una máquina. Imagínense que en uno de estos lugares uno tiene que trabajar con máquinas, que sí o qué, él como que se mete en una máquina sin querer o mete un brazo y termina muerto por una de ellas. Y los personajes que se quedan, que serían Doña Gabriela y Juanita, deciden regresarse a su campo. Juanita recibe una carta de uno de los personajes de la primera estampa, Miguel, que tiene como cierto afecto por ella y quiere como que casarse. El punto que nos está diciendo René Márquez de cierta manera es que aquí como que no hay oportunidad de cierta manera para personas que no tengan educación con las máquinas y que la tierra no va a traicionarlo. Él ve cierta adversión a esto y ve antimoralismo. En relación a esto, vemos cómo los personajes trabajan para otras personas sin tener su propia tierra, o sea, matándose. El personaje Luis, como dije, en la tercera estampa trabaja 12 horas, incluso, ¿verdad? Vemos que en la segunda estampa, por ejemplo, hay un personaje que se nos presenta, que es un niño de 8 o 9 años, llamado Lito, que está en la ciudad, que se la pasa en la casa de Doña Gabriela. Es como que está a falta de una verdadera madre que lo deja hacer lo que quiera, ¿verdad? Está sucio siempre y todo esto, ¿verdad? Vemos que toman un declive cuando se mueven de la ciudad, de su campo, un declive moral, cada personaje en una transformación, incluso uno de ellos termina muriendo, ¿verdad? Que esto es muy interesante. Algunas personas argumentan que en realidad el protagonista es la familia en conjunto, o sea, como que la familia puertorriqueña, la familia del jíbaro y todo esto, ¿verdad?
es como el protagonista. Yo argumentaría que para mí el protagonista es Luis, quien mueve la acción completamente en la obra. Es quien decide desde la primera instancia que los personajes entienden de que hay una mejor vida en la ciudad, en San Juan, y después de ahí al Bronx. Y después, gracias a su actitud, es que ellos tienen toda la experiencia para entender que en realidad deben regresar. El argumento de él es como que deben regresar a la tierra, que en realidad lo que buscaban siempre estaba con ellos, ¿verdad? Y lo que ellos buscaban entonces, buscaron en realidad, fue más problemático. Al final podremos inducir que el personaje Chayito, el más pequeño, va a salir de la cárcel y se les va a unir, si lo pensamos desde un punto de vista positivo, ¿verdad? Y que ellos van a trabajar la tierra, que entienden cómo funcionan las cosas ahora, ¿verdad? Esta obra es muy interesante y muy bestial porque de cierta manera podemos aplicarla a la forma de pensar de muchos latinoamericanos que viven allá afuera, ¿verdad? Entienden de que donde ellos viven, principalmente si están a falta de educación, deben moverse del lugar para conseguir una mejor vida, que yo comparto la opinión también, ¿verdad? Sin embargo, desde el punto de vista del dramaturgo, en realidad no es tanto así si desconocen cómo funcionan, como que primero hay que educarse de cómo en realidad funcionan las cosas. Imagínense si es de República Dominicana, cómo muchas personas se mueven de allá porque entienden que la mejor vida se encuentra en New York. La ven a través de la película del arte que le muestra una parte de lo que es la vida de acá y no le muestra la otra de lo que sufren. Incluso en la obra se ve de cierta manera una clase de racismo. También en uno de los personajes que es puertorriqueño le llaman el negro, que sí o qué, que lo están buscando, ¿verdad? Hay muchos problemas en esta obra. Se nos presentan muchas cosas interesantes que se pueden aplicar a lo que entiende el latinoamericano de allá con lo que es la vida de aquí, de Estados Unidos, ¿verdad? Y bueno, esa es la obra, esa es la pequeña reseña. Y esto fue bien superficial y le di un montón de spoiler, pero no lo di completamente a muchas cosas porque entiendo que es una obra muy buena para leer y me imagino que es más rica si se ve representada. Pero como no podemos, como la estamos leyendo, no podemos tomar esa perspectiva, ¿verdad? Acá otra cosa que podemos notar en esta obra es los cambios tecnológicos. En el campo no tienen nada. Cuando se mueven a la ciudad vemos que está la novela radio, es decir, que en la radio escuchan estas novelas, vemos al personaje en el cine. Donde ellos se mueven a la ciudad es como que al lado de un bar que se escucha estos carros pasando con esta música siempre activa, la bulla, ¿verdad? Que se encuentra en la ciudad. En el Bronx también vamos a ver algo similar también y todo esto, ¿verdad? Y bueno, eso es, mi gente. Déjenme saber lo que ustedes piensan. De verdad que les recomiendo esta obra. Abajo voy a dejar las fuentes de donde encontré alguna de la información que compartí. Y también voy a dejar link para que el que quiera leer la obra, ya que creo que está como algo público también, ¿verdad? Y bueno, una vez más en su canal Nefelibata. Déjenme saber si debería abordar algún tema que le interese. Y suscríbase. Y ahí está mi Instagram.